bendiga a todos, les doy la bienvenida al blog Cristiano Pasión por la Palabra. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que se llama ¿qué quiere Dios que hagas en este tiempo de crisis? O sea, ¿qué quiere el Señor que cada uno de nosotros hagamos en ese tiempo que estamos atravesando? Que como todos sabemos está esta situación del coronavirus y todo este caos que hay mundialmente. Entonces, lo que dice la tierra ya lo sabemos. Ahora, lo importante es saber qué dice el reino de los cielos. O sea, qué quiere el Señor que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hagamos en este tiempo. Para eso vamos a comenzar de inmediato leyendo en Santiago capítulo 5, el versículo 8, y dice así: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, en esta meditación quiero compartir con ustedes 4 pasos que nos van a ayudar a nosotros a mantenernos firmes en este tiempo que estamos viviendo. Y precisamente esto es lo que desea el Señor. El primer paso es tener paciencia. Vamos a leer el significado de la palabra paciencia para entender verdaderamente el origen de esta palabra y qué significa realmente. Entonces, lo primero es que cuando nosotros pensamos en la palabra paciencia, quizás pensamos en la calma, en la paz, es la primer cosa que nos viene a la mente, pero en realidad la palabra paciencia proviene del latín pati y se introdujo en el castellano como patiens. Y pati significa sufrir, o sea, sufrimiento, literalmente como un paciente en un hospital o persona que sufre. Entonces, en la Biblia y en lo que es lo espiritual, la paciencia tiene mucho que ver con el sufrimiento. Entonces, vamos a ver qué significa algunas definiciones, digamos, de paciencia para ver cómo lo podemos llevar a nuestra vida. Amén. Dice, paciencia significa aprender a esperar y llevar a cabo diferentes planes o tareas sin permitir que la ansiedad arruine el objetivo, enfrentando la espera con resistencia y perseverancia. ¿Qué significa esto? Que aún en medio de esa tormenta, Dios quiere que nosotros continuemos con nuestro propósito, con nuestro llamado, que continuemos a adorarlo y a servirlo a pesar de las circunstancias, sin permitir que la ansiedad o que la desesperación porque todo esto acabe, o sea, arruine ese llamado y ese propósito que hay en nosotros. Entonces, o sea, hay que enfrentar este tiempo con paz, con firmeza, siendo irremovibles, imperturbables en cuanto a nuestra fe. O sea, este caos, o sea, no puede influenciar en ningún modo nuestra fe. Nosotros debemos continuar firmes y enfocados, esa es la palabra justa, en lo que Dios nos llamó. Entonces, la otra definición es la siguiente: sufrir, soportar en silencio situaciones desagradables con fortaleza y sin lamentarse. ¡Wow! Soportar contratiempos, desgracias, aflicciones y dificultades cuando nuestros derechos son violados sin alterarse ni quejarse. Tremendo. Capacidad que se posee de tolerar una situación sin perder la calma ni experimentar nerviosismo. Y a pesar de lo que se sufra, o sea, no dejarse dominar por la ira ni el mal. Es tremendo, realmente la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo que realmente más necesitamos como cristianos. Ahora, yo meditaba en algo. Muchas veces nosotros pensamos cuando estamos viviendo una situación difícil que al menos tenemos el derecho de lamentarnos. O
sea, visto que no podemos hacer nada, al menos nos podemos lamentar. Pero si nos vamos a comportar realmente bíblicamente, no es así. Un cristiano que ha desarrollado este fruto de la paciencia no se lamenta, no se queja de la situación, sino como bien leímos aquí, o sea, lo enfrenta con fortaleza, sin lamentarse, sin nerviosismo, con templanza, o sea, es algo tremendo. Entonces, si leemos en Santiago 5 del 10 al 11, dice lo siguiente: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué significa este versículo? Que nosotros debemos tomar como ejemplo de paciencia a esos patriarcas del Antiguo Testamento. Entonces nos está diciendo, miren la paciencia que ellos tuvieron y miren el fin que el Señor les dio. O sea, me pone en específico el ejemplo de Job. O sea, Job fue un hombre muy procesado y que tuvo que tener mucha paciencia. Porque él perdió, o sea, él atravesó una prueba permitida de parte de Dios, donde él perdió sus bienes materiales, perdió su familia y para colmo le vino una enfermedad muy terrible en la piel. Entonces me gusta mucho ese versículo bíblico donde la mujer de Job le dice, mira todo lo que te ha sucedido. Le dice, ya, no te queda más nada, maldice a Dios y muérete. Pero mire lo que dijo Job. Job le dice, en Job 1:21 le dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, este hombre dijo, con todo, con toda la situación que yo estoy pasando, pero con todo, yo voy a adorar a Dios. Y más adelante, después de tiempo en ese proceso y con esa paciencia y ese nivel de soportación, miren lo que él dijo, pero yo sé, dijo Job, que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. En otras palabras, yo estoy triste, esta situación duele, es incómoda, es difícil, pero yo sé de que con todo mi Redentor vive. O sea, yo sé de que al final Dios va a triunfar sobre esto. Yo sé de que esto es solo un periodo, pero yo sé quién es mi Dios, yo sé en quién he creído. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros, al igual que hicieron estos hombres, tengamos paciencia. Otra cosa que me llamó mucho la atención es cuando dice, nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué significa bienaventurado? O sea, bienaventurado es una persona con fortuna o con felicidad. Entonces, al igual que dice este versículo de Santiago, en Mateo 5:4, el mismo Señor Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. O sea, ¿qué significa esto? O sea, de que Dios va a consolar a esas personas que son capaces de resistir, a esas personas que tienen su corazón hecho pedazos, que su corazón está llorando, pero que ellos no pierden la esperanza. Y yo te quiero decir algo. Si eres de esas personas de que a pesar de que tu corazón está triste y que estás viviendo una situación muy difícil, pero no has perdido la fe, quiero decirte algo. Si no has negado el nombre de Dios y no has perdido la fe, Dios está muy, muy, muy feliz contigo. O sea, no es algo que Dios dé así como que no lo tome en cuenta. No, el Señor lo toma en cuenta y Dios está viendo cómo tú te estás comportando y tiene una sonrisa enorme en su rostro de ver la paciencia con la que estás enfrentando todo esto. Hablando también, ¿no? De lo que les decía antes, de lo que es la resistencia y la perseverancia, que son características de personas que saben tener paciencia. Dice en Apocalipsis 3:8 algo muy interesante. Dice, el Señor le está dando un mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Y le dice, yo conozco tus obras,
Por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que te decía, si tú tienes poca fuerza, pero no has negado el nombre de Dios, Dios está muy feliz contigo. Y luego el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, oiga, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea, el Señor te está diciendo, esas poquitas fuerzas que tú tienes, reténlas, atesóralas, tenlas bien estrechas y lucha con todas tus fuerzas por mantenerlas. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sabemos de que el Señor viene pronto y tenemos que retener. Nosotros no somos de los que regresamos, sino de los que vamos a llegar hasta el final. Y precisamente cuando estaba haciendo este estudio, el Señor me hacía entender algo muy interesante. Yo le decía, Señor, ¿por qué es que se ha desplegado todo este escenario de caos y nosotros, tus hijos, también estamos sufriendo todo esto? Y realmente yo pienso de que en este tiempo Dios está permitiendo todo esto porque nos está ejercitando los músculos espirituales. ¿Usted sabe por qué? Porque en este tiempo es muy necesario de que el cristiano aprenda a desarrollar este fruto del Espíritu Santo de la paciencia, porque mire lo que dice Mateo 24:13 y Lucas 21:19. Oiga lo que dice. Cuando Jesús estaba hablando de la tribulación que habría de venir y de todo esto, mira lo que dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice también, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, solo los que sean capaces de mantenerse fieles a pesar de las circunstancias van a ser los que van a poder llegar hasta el final. Si usted como cristiano no tiene paciencia, no va a poder ser salvo porque va a retroceder, no va a llegar hasta el final. Entonces, veamos todo eso que está sucediendo como una oportunidad de parte de Dios para fortalecer y hacer crecer aún más ese fruto tan importante de la paciencia y que sin el cual no vamos a poder llegar a la meta, no vamos a poder alcanzar el reino de los cielos ni ese galardón y no vamos a poder ser salvos. Entonces, gloria a Dios por eso. Ahora, el segundo punto, o sea, el primero, tener paciencia. El segundo punto es tener confianza, o sea, confiar en Dios. Ahora, vamos a ver qué significa la confianza. La confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda de una forma determinada o en que otra persona actúe como ella desea. Como dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo miro la confianza en estos dos modos. O sea, yo miro la confianza como un acto de fe y un acto de adoración. Ahora les voy a explicar por qué. Un acto de fe, ¿por qué? Porque, o sea, yo deposito mi confianza en alguien en quien confío, aún antes de ver, como dice Hebreo, de que las cosas se manifiesten. O sea, es un acto la confianza es un acto de fe porque yo confío en que Dios obrará. Y también es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque usted no confía, usted no puede confiar en alguien que no conoce. Entonces, es un acto de adoración porque cuando usted confía, usted, en otras palabras, está exaltando a Dios y le está diciendo, ¿sabes algo, Dios? Yo sé quién eres. Yo conozco tus atributos, tus cualidades y confío en ti de consecuencia. O sea, yo pienso de que este es un tiempo donde realmente una de las cosas que nosotros deberíamos hacer como cristianos es estudiar precisamente los atributos de Dios. O sea, Dios es omnipotente, o sea, Él todo lo puede y nada se sale de su control. Él tiene el control de todo. O sea, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y no solo eso, además es sabio. Eso significa de que Él siempre va a tomar las decisiones justas
en el momento justo, y esas decisiones, el fin de esas decisiones va a obrar siempre a nuestro favor. O sea, Dios es inmutable, o sea, Dios es el mismo, no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué significa esto? Que, bueno, en este momento estamos atravesando por esto del coronavirus y, o sea, Dios es el mismo antes del coronavirus, durante el coronavirus y después del coronavirus. Y cuando no sea el coronavirus, sino que sea otra prueba. O sea, Dios es el mismo antes de tu prueba, en medio de tu prueba y después de tu prueba. O sea, Dios no cambia. Tú puedes contar siempre con su fidelidad. Y Él es fiel y verdadero, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando yo tengo confianza en Dios, ya yo no tengo temor, o sea, no tengo ansiedad, no tengo desesperación, no tengo impotencia y no tengo frustración. Entonces, es realmente muy importante, o sea, ejercitar esto, tener paciencia y confiar en Dios. Entonces, el próximo punto es que debemos aprender a descansar. Vamos a ver qué significa. Descanso significa quietud, reposo, pausa, o sea, afirmarse o apoyarse sobre algo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, Jehová le dijo, mi presencia te acompañará y yo te daré descanso. O sea, el hecho de saber de que Dios está contigo, eso le da descanso a tu alma. Y te quiero decir algo, nosotros descansamos espiritualmente cuando, como dije en el punto anterior, confiamos en Dios. Y hay algo que me llama mucho la atención. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel 44:18, se nos dice, ¿no?, de que las vestiduras de los sacerdotes, cuando debían entrar a ministrar, o sea, sus vestiduras debían ser hechas de lino para que no sudaran. ¿Usted sabe por qué? Porque mire, la primera vez que se usa la palabra sudor en la Biblia fue con respecto a la maldición que se provocó por causa del pecado. Mire lo que el Señor le dice a Adán cuando pecó en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, los sacerdotes cuando ministraban no podían sudar porque prácticamente sacerdocio tiene que ver con confianza, con descanso en Dios. Sin embargo, el sudor, o sea, tiene que ver con esfuerzo físico, o sea, con mis habilidades humanas. Entonces, en este tiempo es muy importante de que usted aprenda a descansar, a no sudar espiritualmente hablando, que usted aprenda a descansar en la provisión de Dios y usted aprenda a descansar y sentirse totalmente seguro. O sea, no contar con sus habilidades humanas o no comenzar, por ejemplo, a angustiarse y a obrar humanamente, a desesperarse, a mandar mensajes el día entero hablando de lo mismo. No, Dios quiere de que usted se comporte, dice la Biblia, de que nosotros somos reyes y sacerdotes. O sea, nosotros debemos aprender a descansar espiritualmente. Sacerdocio tiene que ver con confianza y descanso en Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a terminar con el último punto, que es el punto 4. Vamos a recordar, en primer lugar, tener paciencia. Segundo lugar, tener confianza. Tercer punto, descansar, aprender a descansar en Dios. Y por último, orar y afirmar a mis hermanos. Dice la palabra de Dios siempre en Santiago: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. O sea, es muy importante en este tiempo orar. O sea, la oración va a ser lo que le va a permitir a usted estar conectado con lo que está diciendo el cielo. Como le dije al inicio, ya lo que está sucediendo en la tierra lo sabemos, pero ahora lo importante es recibir todo lo que hay en el cielo. En el cielo hay paz. O sea, Dios sigue sentado en su trono. O sea, usted tiene que anclar su identidad y tener esta seguridad y recibir
todo lo que hay en el cielo. Realmente cuando nosotros oramos, recibimos una paz y una fortaleza increíble. Y hay algo muy interesante, y es que en Lucas 22, del 31 al 32, cuando los discípulos tuvieron que pasar todo este proceso, ¿no? De que Jesús iba a ser apresado. Mire lo que el Señor le dice a Pedro. Le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí hay algo muy interesante, y es que Jesús le dice, Satanás os ha pedido a ustedes para sacudirlos, para zarandearlos, y lo mismo está sucediendo con nosotros en este momento. Dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y dice la palabra de Dios en hebreo de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él vive, o sea, Él experimentó todo lo que nosotros estamos experimentando humanamente. Y mire lo que dice, por eso, Hebreos 7:25 dice, por eso también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quiero decirte de que Jesús, así como rogó para que la fe de Pedro no faltara, Jesús en este momento también está orando e intercediendo delante del Padre para que nuestra fe no falte. Dice, volviendo a Pedro, le dice, pero tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa eso? Que una vez de que nosotros hayamos sido fortalecidos por el Señor, a la vez debemos fortalecer a otros. O sea, nosotros debemos dar esta palabra de ánimo a otros. Por eso le invito a compartir esta palabra con otras personas. Y no solo a compartir la palabra, sino en lo secreto, a orar por sus hermanos, a orar por su familia, a orar por todas esas personas que lo necesitan, porque usted sabe, quizás usted es fuerte espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, pero hay personas que no. Hay personas que ya de suyo, o sea, están arrastrando, digamos, debilidades o se sienten deprimidos, y entonces esas personas, este es el momento de que realmente esas personas necesitan nuestra oración. Entonces, quiero terminar dándole una buena noticia para que esta palabra sea como una inyección de fe para usted. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13 algo muy interesante. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarlas. Aquí hay dos noticias que me gustan mucho. Lo primero es de que dice de que juntamente con la prueba ya también viene la salida. ¿Qué significa esto? Que a todo esto que nosotros estamos atravesando, o sea, ya tiene una fecha de vencimiento. O sea, así mismo como comenzó la prueba, esto no durará eternamente, esto también pasará. O sea, esta prueba que estamos viviendo ya tiene fecha de vencimiento. Tenga esperanza. Esto va a pasar. Lo único que es eterno es Dios. Lo único que es eterno es su palabra. Y lo otro es que dice de que Dios no va a permitir que nosotros seamos probados más allá de lo que podemos resistir. O sea, Dios nos va a ayudar a resistir. Y si Él lo permite es porque Él sabe que nosotros somos esos guerreros y esas guerreras que podemos con eso y con mucho más con su ayuda. Gloria a Dios. Quiero terminar leyéndote este hermoso pasaje que me gusta de los héroes de la fe. Gloria a Dios. Mire lo que se dice de ellos. O sea, te voy a hacer una pregunta antes de leerlo. ¿Qué se va a decir de ti cuando todo esto acabe? O sea, ¿cómo te comportaste? ¿Qué se va a decir de mí? O sea, ¿verdaderamente me pude comportar como una cristiana? O sea, ¿qué se va a decir de cada uno de nosotros? Yo espero verdaderamente de todo corazón que se pueda decir, como se dijo también de todos estos hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento, también de la fe. Dice en Hebreos 33, mire qué hermoso, dice que por fe
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Yo espero que verdaderamente se pueda hablar también así de nosotros, así como que se habló de estos héroes de la fe. Deseo que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida, que sea como una inyección de fe y de esperanza para ti y que tú puedas recibir la paz, el amor, el dominio y todas esas cosas que hay en el reino de los cielos disponible para tu vida. Quiero terminar haciendo una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar los unos por los otros. Amén. Gracias, Señor Dios, por este tiempo. Yo te pido, Dios mío, que tú fortalezcas en gran manera a cada persona que va a escuchar este video. Yo te pido de que tú estés desarrollando este fruto de la paciencia en ellos y que cada uno de ellos, y yo también, Señor, que podamos aprender a descansar, a confiar en ti y que podamos recibir toda esa paz y fortaleza que tú tienes para cada uno de nosotros, porque sabemos que tú nos amas y que tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Les amo mucho. Dios les bendiga.